yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Oremos, hermanos. Dios, en el nombre de Jesús, papito, gracias, Señor, porque nos permites compartir un domingo más. Gracias por mis hermanos que han venido a este lugar. Te pido que tu gracia y tu misericordia estén en este lugar, que tu Espíritu Santo pueda venir a hablar a los corazones de mis hermanos y pueda ser una respuesta a lo que están pidiendo, a lo que están pasando. De verdad, Dios, te pido que estés en este lugar y seas hablando a la mente, al corazón de los que están en este lugar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Tome asiento, mis hermanos. Para los que no me conocen, mi nombre es John Astorga. Me congrego 20 años en Rocafiel, así que es muy poco probable que no me conozca. Es mi primera vez predicando, así que si estoy un poco nervioso, me trabo, me va a tener mucha misericordia, por favor. Y vamos a leer juntos y vamos a aprender juntos, ¿ok? Hace un tiempo atrás les quiero contar una historia, un testimonio súper breve de mi persona. Yo voy en la iglesia 20 años, tengo 28 años recién cumplidos, y literalmente cuando me pongo en el camino, digo, ¿ahora qué prosigue? Estoy en Cristo 20 años, estoy 28 años de vida ya en esta tierra, pero llegué al punto de decir, ahora, ¿dónde voy a llegar? ¿Cuál es la meta? ¿Qué prosigue de mí? Y literalmente me ponía a pensar muchas cosas y me hace muy interesante leer esta porción, porque en esta porción Pablo se está refiriendo que ya no quiere vivir en el pasado. Les voy a narrar un poquito la historia. Pablo está escribiendo esto y dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando mis cosas pasadas. Ahora quiero que te pongas a pensar un momento, ¿qué te cuesta olvidar? ¿Qué cosas en el pasado te está costando olvidar y te está frenando para llegar a la meta? Quiero que nos pongamos a pensar un momento, ¿qué cosas realmente no te está impidiendo llegar a la meta? ¿Alguien sabe cuál es la meta? ¿Puede levantar la mano si tiene la idea de cuál será la meta? Ok. Literalmente dice, lo que queda atrás, lo que literalmente está quedando atrás, eso es lo que nosotros tenemos que empezar a dejar y proseguir a la meta. Entonces, titulé la prédica, siguiente por favor, creo que se me cortó o solo soy yo. Ok. Sin retrovisores. ¿Alguien conoce los retrovisores? ¿Alguien acá alguna vez manejó? Levanten la mano, ¿alguien alguna vez ha visto un retrovisor? ¿Cómo son los retrovisores? ¿Cuál es la funcionalidad del retrovisor? Ver atrás. Le voy a contar una anécdota súper fácil por no ver el retrovisor. Hace un tiempo atrás, muchos años atrás, mi papá me estaba enseñando a manejar. Y me acuerdo que estaba como loco y yo no tenía licencia. Hermano, no tienes que manejar sin licencia. Y me acuerdo que estaba en un carril de bajada y mi hermano estaba a mi lado y me dice, batida. Y yo no vi el retrovisor y le tiré a la derecha y había un minibús, le di. Entonces no sabíamos si era culpa de mi hermana, no sabíamos si era mi culpa, pero era mi culpa porque no vi el retrovisor. Mi papá luego intentando, y literalmente estamos a 2 pasos de la batida, ¿no? Mi papá, no, un ratito, por favor, allá arreglaremos, aquí no. Y fue algo que tal vez me marcó, porque desde ese día, todos los días, cuando intento manejar, intento ver los retrovisores para cruzar de carril, para ver quién está atrás. ¿Cuántos retrovisores tiene un auto? 3, el que está acá adelante y los 2 de costados. Usualmente los que tienen camiones más grandes tienen un retrovisor más grande. Algunos ya con más tecnología, los minibuseros ya tienen su Pro, ¿no? Es retrovisor, el otro retrovisor y allá chiquitito que ya puedes ver con zoom, ¿no? No sé si le han visto. Que no entiendo la funcionalidad realmente para qué servirá tantos retrovisores. Pero quiero ponernos a pensar en esto. Yo me quedé traumado esa vez de ver el retrovisor.
Pero a veces nosotros estamos tan acostumbrados a ver el retrovisor, que lo que está atrás, a ver el camino que está adelante. No sé si me dejo entender un poco. Nosotros estamos acostumbrados a ver lo que pasó ayer, el pasado, lo que nos aturdió, los traumas que tenemos, el miedo que tenemos. Y cuando leí este versículo, me ponía como ejemplo para poder darles 4 cosas que tal vez para mí, la siguiente por favor, han sido difíciles de superar. Y no sé si te sientes identificado con uno de estos, pero he intentado buscar personajes bíblicos que han pasado estas cosas y ha sido un impedimento para llegar a la meta. El primero es, la niñez está marcando en el presente. Siguiente, por favor. Moisés. ¿Quién era Moisés? Moisés era el escogido que iba a liberar al pueblo de Israel. ¿Se entiende? ¿Estamos bien? Es súper básico. Todos sabemos que Moisés, la función de él era liberar al pueblo de Israel. Pero antes de cumplir el propósito, había toda una persecución. Literalmente su familia dice, no lo podemos tener. Literalmente la Biblia dice que lo ponen como una arca y lo mandan al río. ¿Conocemos la historia? ¿Conocemos la historia, familia? Ok. No me deje como profesor de Zoom, ahí muteó el micrófono y ahí es. Ok. Entonces, cuando vemos esta escena, hay una separación de su familia, mandándole por el río, llegando a otra familia. Podríamos decir que Moisés logró tener 2 identidades. Vamos a ver a la luz de la palabra. Siguiente, por favor. Dice, Éxodo 2, 3, 4. Pero no pudiendo olvidarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecía. En ese momento ahí la separación del hijo con su familia. No sé a quién perdió un hijo en este lugar. No sé quién perdió a alguien así tan cercano. Imagínense cómo estaba su familia, no solo de perder a su hijo, tener que mandarlo. La acción de mandar es muy arriesgada para un papá. ¿Quiénes acá son papás? Levanten la mano, por favor. Papás, levanten las manos. Qué difícil es mandar a su hijo. Conozco personas que han tenido que ir sus hijos a estudiar a otros países o ciudades y literalmente quedan traumados y lloran todos los días porque han tenido que mandar a estudiar. Imagínense recién nacidito, recién poniendo en tus brazos. Todo papá ha tenido esa experiencia cuando está en tus brazos tu hijito, bien bonito, y dices, no te puedo sostener, te tendré que mandar. Qué doloroso para un papá tener que mandar a su hijo. Pero el niño crece sin identidad. Y conocemos la historia de Moisés. Moisés creció como egipcio. Literalmente era criado, tenía las costumbres de un Egipto, se vestía como ellos, la apariencia, hablaba como ellos. Su lenguaje era de un egipcio. Ok, familia, una más. Su lenguaje era de un egipcio. Ok, no me dejes solo, por favor. Y más nervioso me pone. Entonces, pasan los años y llega el momento de que Moisés tiene que cumplir su propósito. ¿Cuál era el propósito de Moisés? Dijimos, liberar al pueblo. Cuando Dios le hace el siguiente, por favor, en Éxodo 3, 10, 11 dice, ven, por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Pero escuche, lea muy fuerte, ¿quién soy yo? ¿Soy Egipto? ¿Soy tu hijo? ¿Quién soy? No entiendo quién soy. En un punto de nuestra vida llegamos a decir ¿quién soy? Les cuento como historia. Yo vengo de una familia que no es cristiana.
hizo un buen trabajo, me hizo una persona muy buena, tengo valores adquiridos. Tal vez como Moisés en Egipto, tenía buenos valores, tenía una buena vida. Pero cuando yo vengo a la vida cristiana, mi familia no estaba ahí. Gracias a Dios ahora sí están. Pero mi familia no estaba ahí. Yo decía, veía a mis amigos que eran hijos de pastores, tengo que ser pastor, yo tengo que ser ministro, tengo que ser evangelista. Pero yo me puse en el freno de decir, ¿yo quién soy? Mi papá me hablaba de cumplir una carrera profesional, pero en la iglesia me decían, tienes que cumplir tu propósito en esta vida. Quiero que te pongas a pensar, no sé si alguien está pasando esto y esté en ese freno de decir, no sé quién soy. A mí me han enseñado que tengo que estudiar, tengo que trabajar y morir en eso. Tal vez tengas ese pensamiento que has sido tan afectado de niño con lo que tus papás te han podido inculcar, que no está mal. Pero va a llegar un día que Dios te va a demandar cumplir tu propósito. Y creo que no está bien decir, ¿quién soy yo para cumplir eso? Quizá en algún punto de nuestra niñez hemos sido criados de manera distinta. No sé si muchos de aquí se identifican con eso, pero les cuento mi historia. ¿Cómo saber que en mi niñez ha marcado mi presente? Quiero que tomes un ejemplo de esto. ¿Alguna vez alguien aquí llegó tarde? Ok, conocemos la hora boliviana. ¿Okay? ¿Qué es la hora boliviana? 1 hora después de la hora citada. Cuando yo era niño, era muy puntual y llegaba a la hora puntual. Pero cuando yo llegaba a la hora puntual, no había nadie. Entonces, llegaba a la hora y me acuerdo que antes era tu palabra contra la de él, ¿no? Porque no había celular. Entonces eran las banderas y tu palabra era ley, ¿no? Porque no había celular. Decía, ya estás llegando, era ahí, te esperabas ahí y era como que, ya tendrá que llegar. Porque no había la facilidad de decir, ¿dónde estás, no ve? Y me acuerdo que ese entonces me marcó y dije, oye, nadie llega temprano, voy a empezar a llegar tarde. Creo que a esa hora llegan todos. ¿Alguna vez alguien pensó eso? Nadie va a llegar temprano, yo voy a llegar también tarde. Y nos ha marcado. Ahora somos impuntuales. Y mi papá tenía una frase bien bonita en los cumpleaños. La cita era a las 3 y me decían, van a llegar a las 5 todos. Y llegaban todos a las 5. Entonces, de alguna manera, lo que ha pasado en nuestra niñez nos ha marcado en el presente. No sé qué cosas te han marcado en tu niñez. Quiero que te pongas a pensar al hijo, al John de 3 años, de 5 años, inocente, que era ingenuo en decir, van a llegar todos a las 3, yo voy a estar a las 3. ¿Qué cambió después de pasar este proceso? ¿Qué movió tu corazón? ¿Qué hizo que ya no camines de esa manera? Que ahora estés diciendo, es a esta hora y punto, y se murió. Moisés obviamente luego empezó a cumplir su propósito, pero ponía muchas excusas. Señor, soy tímido, no puedo hablar. Ok, te voy a poner a alguien. Pero Señor, Y luego dice la Biblia que empezó a cumplir su propósito. ¿En qué momento dudó? Cuando le dijo, Y me imagino a Moisés dándole el primer latigazo y diciendo, creo que no me hizo caso Dios, ¿será cierto? Y le empezó a llegar el miedo de la infancia de decir, creo que le daré un hito más por si acaso, no me va a hacer quedar mal. Y empieza a llegar los nervios y empieza a transpirar Moisés y le da. ¿Qué pasó? Desobedeció. No dice la Biblia por qué desobedeció, pero yo imagino fue por los traumas que tuvo en el pasado. ¿Ok? Entonces, el primer punto que era, ¿cómo era? La niñez está marcado en el presente. Siguiente, por favor. Lo segundo que tal vez no nos deja avanzar y seguimos viendo el retrovisor son las malas decisiones. Siguiente, por favor. Un versículo, un personaje realmente fabuloso, ¿no? Que se llama Judas. ¿Quién aquí alguna vez ha juzgado a Judas? Levante honestamente su mano. Honestamente, ¿qué le pasa? ¿Cómo va a vender al maestro? Pero quiero que se identifique con esto. Judas era un personaje top, era uno de los 12, era una persona responsable, confiable, una persona que sabía administrar,
que sabía generar dinero y hacer crecer el dinero. ¿Ok? Ahora, siguiente por favor. Juan 12, 4, 6 dice: y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, porque no fue este perfume vendido por los 300 denarios de dado a los pobres, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ellas. ¿Conocen la historia? Para ponerlos en contexto, hay una mujer que agarra el perfume y lo rompe y le empieza a lavar y Judas dice, ¿cómo? ¿Qué te pasa? Ese perfume es carísimo. Podríamos hacer tantas cosas con eso. ¿Qué podríamos decir que era el impedimento de Judas para seguir el propósito? ¿Es el amor al? Ahora no sé quién aquí tiene el amor al dinero. Creo que en algún punto todos hemos tenido esa idea de trabajar y que seguir trabajando. Ahora hemos juzgado mucho a Judas. Hemos empezado a darle palo. Pero estoy seguro, aquí muchos de nosotros amamos más el dinero que a veces congregarnos. A veces dejamos nuestras responsabilidades y decimos, tengo que trabajar y no voy a ir a la congre. Tengo que ser responsable. ¿Eso qué se llama? Amor al dinero. ¿Por qué trabajas? Porque tienes que ganar dinero. Judas, ¿qué acción tomó aquí? Tengo que ganar, esto se puede generar más, esto se puede vender, podemos dar a muchos pobres de comer. Pero ese no era el enfoque. Jesús les responde, no porque se cuidarán de los pobres, sino porque era ladrón. 300 dólares y dando a los pobres. Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo de la bolsa sustraía de lo que se echaba de ella. Luego Jesús dice que los pobres me encargaré después. ¿Qué quiere decir esto? Que literalmente Dios te dice, tienes muchas cosas que trabajar, tienes mucho dinero que acumular, pero de eso nos preocupamos después. Preocupémonos por las cosas que son actuales. Mi reino. ¿Ok? La siguiente, por favor. Mateo 26, 14, 16 dice: entonces uno de los 12 se llamaba Judas Iscariote. Fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba la oportunidad. ¿Para qué? Para entregarle. Te voy a dar 4,000 bolivianos todos los domingos que vengas en la mañana. ¿Cómo se siente eso? Atractivo. Ay, sí, no, pero la congregué. No, pero son 4,000 bolivianos en un día. ¿Qué dice? Y ellos asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba la oportunidad para entregarle. Pero literalmente a un inicio dice, fue a los principales sacerdotes. Entonces uno de ellos 12 se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os entregaré. A veces nuestra necesidad de dinero llega tan al límite que decimos, para que me des ese sueldo o ese trabajo, voy a hacer lo que necesites. Porque yo literalmente quiero tener una vida autosostenible. Quiero empezar a generar más, a tener lujos y quiero un iPhone, no sé. Pero literalmente dice, ¿qué me queréis dar? Y yo os daré. A veces nos ponemos en ese punto donde nosotros estamos al límite y tanto juzgamos a Judas, ¿no? ¿Qué le pasa? 30 por 30 monedas. Pero a veces somos nosotros literalmente dando prioridad a generar dinero, a generar cosas que tal vez no nos lleven al reino, que es prácticamente lo mismo. No sé si me dejo entender. La Biblia dice que después Judas, cuando se dio cuenta de la traición, fue a entregar el dinero y dice: no, toma, te devuelvo. Pero era tarde y literalmente dijo: no, pues ya está hecho, pues haz lo que quieras, ya fue el trato. No lleguemos al punto donde estemos al borde y Jesús ya venga y le digamos:
pero me voy a congregar ahora sí este domingo. Voy a ir en la mañana, desde las 7 de la mañana, me voy a quedar los 2 turnos. Pero por favor, llévame. No lleguemos al punto donde literalmente tengamos que decir, perdón por de entregar tanto mi vida a este mundo y no dártelo a ti. No sé si me dejo entender el ejemplo. No lleguemos al extremo de traicionarlo. Y cuando Jesús venga no nos recoja y estemos en la tribulación y digamos, ahora sí, llévame. Hermanos, no sé si me dejo entender. No lleguemos al punto de tomar malas decisiones. Porque cuando queremos arrepentirnos, nos arrepintamos. Cuando queremos ya decir, ya quiero, ya ahora sí quiero, ya sea muy tarde. Creo que en un punto de mi vida yo juzgué mucho a Judas y dije, ¿qué le pasa? Caminó con Jesús y en los milagros y vio uno y vio lo otro. Pero a veces yo soy ese Judas que prefiere tal vez dormir un poco más, que prefiere trabajar, que me fijo en lo económico y no me fijo en lo que realmente estoy construyendo arriba. Quiero que nos pongamos a pensar y saliendo un poquito de contextos. Luego tocaremos de Pedro, spoiler, pero yo me ponía a pensar, ¿qué pasaría si Judas se hubiera arrepentido? Hubiera sido, yo creo que uno de los discípulos top. Judas traicionó, pero luego se arrepintió. En el caso hipotético, ¿qué es lo que pasó con Pedro? Pedro lo traicionó, pero luego se arrepintió. Una gran diferencia, pero una diferencia que tal vez no vemos. Eran la misma posición, Pedro y Judas eran lo mismo, cargos totalmente los mismos, discípulos los dos, pero uno tomó una decisión equívoca. ¿Ok? ¿Se está entendiendo, familia? Amén, gracias. Siguiente, por favor. La amargura. Siguiente, por favor. Esaú. ¿Quién era Esaú? El hermanito de Jacob. Eran dos. ¿Qué pasó con Esaú? Fue engañado, fue arrebatado su primogenitura. Perdón si no pronuncio mal. Pero fue arrebatado. Llegó un punto donde Esaú, literalmente a la fecha, las dos naciones están peleadas. Y dejó. Siguiente, por favor. Pero generó mucho rencor. Génesis 27:34 dice: cuando Esaú oyó la palabra de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y ya era tarde. Pero me sorprende mucho cuando dice: y muy amarga exclamación. ¿Alguna vez alguien acá se amargó? Sí. ¿Alguna vez? ¿Sí? Más o menos. Les voy a dar un síntoma de amargura. Es una de mis favoritas. Es cuando yo me peleo con alguien, estoy discutiendo y voy a mi casa y estoy en la noche y me echo y digo, pucha, ¿cómo no le he dicho? ¿Y tu mamá? Y la tuya era que le diga. Pero mañana le voy a decir. Sí. Mañana me despierto y le voy a decir. Si agarras, te pones tu saco y estás alegre. La amargura dice que te llena. Es una raíz que te llena. La amargura es momentánea. Y empiezas a caminar con la idea de le voy a responder ahora sí. ¿Alguna vez le pasó a alguien? Cuando están discutiendo y dijo, era que le responda de esta manera. ¿Cómo no se me ha ocurrido ese rato? No ha habido revelación para responderle así. No, era que le diga, no, ya era coja, era que le diga coja. Y esa amargura penetra. Y esa amargura empieza a entrar tanto en nuestro ser que no solo nos conformamos con ser amargados nosotros, sino que también lo contagiamos. Pastor, va a tener cuidado con el pastor Wilmer. No, es buen amigo.
pero por ahí dicen, ¿no? Que vende salteñas podridas. No, no es cierto. Pero pasa de esa manera. No sé si me dejo entender. La amargura es tan fuerte en nosotras que no nos basta en sentir amargura. Tenemos que contar. Tenemos que hablar mal de uno. Tenemos que empezar a hablar mal de otra persona y decir, vas a tener cuidado. Por favor, ten cuidado, por favor. Irra es mi mejor amigo. Vas a tener cuidado con Irra. Irra, a veces pues no. Mata muy fuerte, no juegues con él. Y pasas tu amargura. Y esa persona se amarga sin querer. La Biblia dice que Esaú estaba tan enojado. La siguiente, por favor. Génesis 27, 41. Y aborreció a Esaú a Jacob por la bendición con lo que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Llegará el día que mi padre se muera y no pueda ver lo que yo voy a hacer con mi hermano. La Biblia dice que su mamá de Jacob fue la que le cubrió y le dijo: no, te va a matar tu hermano, anda nomás. Pero literalmente la Biblia cuenta después que Esaú y Jacob tuvieron un perdón. Habla de que hablaron. Pero años después, no recuerdo bien el pueblo, pero el pueblo de Jacob quería entrar hacia el pueblo de Esaú, pero le dijeron: no, nos dijeron que no pueden entrar. Entonces, ¿qué pasó? No hubo un perdón realmente efectivo. No hubo la sanidad correspondiente y la amargura seguía entrando de generación a generación. Mi familia no, esperemos que no odie a nadie, pero si mi familia odia a los Castillo, mi familia: no, a los Castillo no te acerques. Es lo perdonado, pero no vas a tener cuidado, no le hables, no le dejes entrar a tu casa. Y esa maldición empieza de generación. La amargura se contagia y se contagia y se contagia. Ahora la pregunta es que les hago: ¿qué amargura estás reteniendo en tu corazón? ¿Qué problema no has sanado con tu hermano? ¿Qué problema tienes en tu corazón hasta que se lo pasaste a sus hijos? Les voy a contar una amargura que mi papá me puso sin querer, pero yo lo sané. Mi papá cuando íbamos por el Puente de las Américas y veía a dos parejas para sacarse fotos, y mi papá le decía: pobrecito, ve, yo te salgo. Tal vez porque tuvo una mala experiencia en un matrimonio. Y me dijo: hijo, no te vas, no, disfruta la vida. ¿Cómo te vas a casar? Y me pasó también esa amargura de: tengo miedo a casarme ahora, ¿no? Debe ser difícil. Literalmente cada vez que veía a uno, pucha, pobrecitos, lo que les espera. ¿Han escuchado? ¿Sí? ¿Alguna vez lo han dicho? No, esperemos que nunca. Pero llegó a un punto, eso se me pasó. Pero como mi papá no iba a la iglesia, me hablaba de que no te cases, pero yo venía a seminarios de matrimonios diariamente. Entonces yo decía: ¿tengo que casarme o no tengo que casarme? No estoy seguro. Mi papá me dice: no te cases. Aquí me dicen: cásate, es lo mejor. Y empieza a tener hijos. Es tiempo de orar por tu idóneo. Mucha. Y llego a mi casa y digo: no, Nel, no lo hagas, hijo. Ahora quiero que te pongas a pensar: ¿qué amargura estás teniendo en tu corazón? ¿Qué falta de perdón te está costando dejar? ¿Qué te cuesta? ¿Qué nos cuesta a nosotros romper para realmente entregar a Dios nuestra amargura y realmente sanar? Luego hablaremos de cómo sanar la amargura, pero vamos por el siguiente punto, el último. Siguiente, por favor. El miedo. ¿Alguien aquí alguna vez tuvo miedo? Yo escuché una frase muy chistosa y no sé, a mí me dijeron, no sé si será verdad, pero les cuento mi historia. Yo cuando era muy niño tenía miedo al perro. ¿Alguien aquí tal vez tiene perro? ¿Alguna vez alguien le ha mordido un perro? Traumado quedas. Y cuando pasas por una calle y el perro está malo, ¿qué te dice su dueño? No le tengas miedo. Y vos, ¿cómo no le tengas? No le tengas, ¿cómo no le voy a tener miedo? Es algo ilógico. Yo tengo miedo y mi corazón está así, pero no le tengas miedo, acariciarle. Pero vos ya estás por dentro, pues, pucha, Señor, me va a morder. Pero no se dan cuenta y lógicamente que decimos: no le tengas miedo. Pues, ¿cómo no le voy a tener miedo?
El miedo es uno de las principales cosas que tal vez no nos deja avanzar. Miedo al matrimonio, miedo a proseguir, a amar, miedo a perdonar, miedo a fracasar, miedo a que me vaya mal tal vez. ¿Alguien aquí alguna vez tuvo miedo? Aunque al perro. Y creo que somos muy humanos al tener miedo, pero la Biblia dice que hay miedos buenos y hay miedos malos. Pero siguiente, por favor. Pedro. Este hombre tuvo mucho miedo. Les voy a poner en contexto. Siguiente, por favor. Traicionar tus convicciones. Alguna vez nosotros, y me pongo como ejemplo, cuando vengo a la iglesia, digo, Señor, yo jamás te voy a negar, voy a cumplir tus planes, Señor. Después del campamento, mi primer amor, no, te amo con el amor del Señor. Y sales con fuego y dices, no, y pasa esto, Lucas 22, 31, 34 dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Zarandear es como cernir. Ciernes, todo lo malo cae, todo lo malo bueno cae, lo malo, perdón, al revés. Pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y Pedro respondió, él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel. No estoy solo dispuesto a ir a predicar, no solo estoy dispuesto a ir a la cárcel, sino también a la muerte. Que Pedro más macho, ¿no? Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. ¿Qué, Pedro? Creo que somos así, ¿no? A veces, muchos de nosotros. Cuando salimos de un avivamiento y decimos, Señor, posible que yo te niegue. Pero cuando a veces nos afrontamos en el trabajo, nos afronta en el colegio, nos afronta en otro lado, tú no eras cristiano, ¿no? Salud. O no pasa nada. No pasa nada. Literalmente, voy de vez en cuando, algún domingo, mis papás me llevan, pero no soy, una frase buena, ¿no? No soy fanático. ¿Alguna vez has escuchado esa frase? No soy fanático. Mi papá me decía, ¿hasta cuándo tu fanatismo? Ya tienes que llevar tu colchón. Pero a veces cuando estoy en ese momento, la presión social, tú cedes. Y literalmente negamos a Jesús. Siguiente, por favor. Uno antes, por favor. Me olvidé poner el versículo. Pero literalmente en un verso dice que cuando Pedro lo niega, no solo lo niega, sino lo maldice. Y dice, no conozco a ese hombre. Cuando lo niega, no, maldigo, ¿no? ¿Qué te pasa? No, ni me acerco a él. Y literalmente es tan fuerte la negación, pero que el miedo de ser arrestado, pero hablas como ellos, dices amén a todo. Hablas como ellos, caminas como ellos. ¿Cómo que no eres? No, yo lo niego, no lo conozco. Y llegamos a ese punto, ¿no? Literalmente nos ponen al borde y vos estás entre niego o no niego, pero a veces tomamos esa mala decisión de negar. Quiero que se pongan a pensar en estos 4 puntos. Cuando me ponía a hacer esta prédica, a mi corazón llegaba muy fuerte la idea de, estás contando tu vida. Pero me di cuenta que muchos de nosotros pasamos eso. Un porcentaje muy grande de las personas que se congregan, que amamos a Cristo, que servimos, pasamos por este tipo de cosas y es muy fuerte. Ya para terminar, hay 2 cosas que tal vez
me sorprende. El siguiente, por favor, porque en Génesis 3:9 dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? La primera pregunta que en la Biblia hace, el primer llamamiento que hace al hombre es: ¿dónde estás tú? Quiero que te preguntes, hermano, ¿dónde estás? ¿Realmente estás siguiendo el camino? ¿Realmente estás ahí o estás escondido en el miedo, en tu infancia? ¿O estás escondido en las cosas que tal vez, no sé si me irá bien, y te cubres? Y Jesús te dice: ¿pero dónde estás? Hermano, ¿dónde estás? Es una pregunta que les hago y yo me hice cuando dice: ¿dónde estás? ¿Dónde está todo lo que has caminado? ¿Dónde está todo lo que has pasado? ¿Te sigue afectando tu presente? ¿Sigues recordando lo que pasó hace años? Ya olvídalo. Deja de ver el retrovisor. Deja de ver lo que está atrás. Es momento que veas a la meta. Cuando Jesús pasa los golpes, pasa lo que le empiezan a golpear, le empiezan a latigar, Jesús no va a un costado y evita. El cristiano, Jesús dio el ejemplo de pasar la prueba. Cuando un corredor empieza un maratón, creo que no está Mauri, el corredor más activo que conozco, él no se fija en los huecos, no se fija en la derecha, se fija en la meta. Pero nosotros queremos todo fácil. Creo que me incluyo. Queremos directamente saltar a la meta y no queremos pasar el proceso, el entrenamiento, los huecos. Cuando nosotros miramos a la meta, no miramos los baches. Un corredor dirá: ay, habrá huecos, no voy a entrar, no, prefiero irme por la izquierda. No, su mente está en la meta. Y cuando Jesús te pregunte, y hoy te pregunto, hermano, ¿dónde estás? ¿Cuánto tiempo vas en la iglesia? Yo me ponía a pensar y me lastimaba mi corazón. Decía: estoy 20 años y todavía estoy ahí, no sé qué hacer, y me estanqué. Ahora te pregunto, ¿dónde estás ahora? Siguiente, por favor. Ya para terminar. Si Isra está por ahí. Gracia. ¿Qué es la gracia? Todos sabemos qué es la gracia. Algo que no merecemos. Un perdón inmerecido. Un regalo. La Biblia dice que tenemos que vivir en gracia. Gracia realmente duele. Siguiente, por favor. Juan 23:3 dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y yo decía: ¿cómo no van a saber lo que hacen? Perdónalos porque no saben cómo. Sabían exactamente dónde estaban pegando. Sabían exactamente dónde estaban clavando. Sabían exactamente lo que estaban haciendo. Y Jesús dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta es la definición de gracia. Esta es la definición de olvidar. Cuando te estén golpeando, cuando te esté yendo mal, cuando realmente la gente, las personas, tu entorno, tu familia empiece a hablar mal de ti, tu iglesia esté hablando mal de ti, la amargura ha contagiado tanto, ¿qué tenemos que decir? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús lo hizo cuando estaba ya casi muerto. Jesús ya estaba ahí. Perdónalos porque, pero ¿cómo no van a saber? ¿Cómo no van a saber lo que hacen? No sé si logro explicarme. No vamos a sanar ninguna de estas 4 cosas si no aprendemos a perdonar. Primero, perdonate a ti. Perdona tu pasado. Perdona a tus papás. Perdona a tu familia. Perdona al que habló mal de ti. Perdona a la persona que te amargó y te quitó el presente, te quitó el futuro. Perdona. Sé que es muy fuerte decir: no saben lo que hacen, porque decimos: no, ¿cómo no vas a saber? Si me has robado sabiendo. Pero si Jesús perdonó, ¿por qué nosotros no podemos perdonar? Me rompe el alma y el corazón cuando
hablo con amigos y me enseñó a no ir a la congre porque es hipócrita. Y yo, no, yo sí voy a la congre. Y me duele en el alma. Y hay personas que nos congregamos, que servimos. Ese versículo no está, pero en Mateo 7:22 dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y echamos fuera demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros? Y entonces les declaré: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y ahora empecemos a leer un poquito más profundo. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No cantábamos en la iglesia? ¿No predicábamos acaso? ¿No tenía mi célula? ¿No diezmaba? ¿No ofrendaba? ¿No iba los domingos a las 8 de la mañana y me ponía a orar y decía: Señor, ¿no hacíamos esas cosas? Apartaos de mí. No importa cuánto nos congreguemos, no importa, vamos al servicio, pero si no cambiamos estas cosas, Dios te va a decir: no te conozco. En algún punto de mi vida me puse a pensar y dije: ¿por qué voy a la congre? Estaba tan lleno de servicios y empezaba a servir en una cosa y luego estaba en otra cosa y decía: es hora de servir, y venía a servir, pero me di cuenta que mi vida seguía igual. ¿De qué sirve venir a la congre si no sanamos aquí adentro? Si no sanamos nuestros traumas de la niñez, si no sanamos la amargura, si no sanamos el miedo, si cuando estemos cara a cara con Dios. Pero yo servía. Jesús jamás negó que sanaban enfermos. Jesús jamás negó lo que hacían. Jesús dijo: sí hiciste, pero no te conozco, porque todo lo que has hecho de nada me sirve si ahora, lo que estamos en la actualidad, seguimos actuando como hacíamos antes. Me rompe el alma y a veces me pongo como ejemplo y digo: pucha, qué difícil está esto de seguir a Cristo. Pero te doy una advertencia. Jesús está muy cerca. Jesús está a la vuelta de la esquina. ¿Cuántos quieren irse con Él? Creo que no te levantas en la mañana a decir: me voy a quedar. Creo que nos levantamos así: me quiero ir contigo. Pero ¿cuántos nos estamos preparando para eso? La Biblia dice que el que no tenga, el que no esté realmente santo no va a ver el reino de Dios. El que esté limpio, sin mancha, blanco como blanca lana, no va a verlo. ¿Cuánto estamos trabajando para estar a ese nivel? ¿Mucho, poco? ¿O solo somos cristianos de domingo? Creo que nos falta mucho. Póngase de pie, por favor. Como es mi primera vez predicando, no sé cuánto tiempo tenía, no sé si estoy acabando muy después o muy antes. ¿Y qué pasa cuando Jesús te ve? ¿Qué pasa cuando Jesús voltea tu mirada y te ve de frente? ¿Cómo te ve? ¿Te ve traicionándolo? ¿Te ve vendiéndolo? ¿Negando? ¿Te ve amargado de miedo? ¿O cómo realmente quieres que te vea? Yo me ponía a pensar estos días y decía: Dios, ¿cómo me ves? ¿Me ves viendo siempre atrás? ¿Siempre el pasado? ¿Siempre echando la culpa a lo que me pasó de niño, de joven, y echándole la culpa a todo? Y digo: oye, ¿cómo realmente me ves? Quiero que me veas diferente. Quiero que me veas un hombre totalmente cambiado. Amada familia, no sé si esta palabra pudo llenar un poco de tu corazón o has respondido a algo que estás pasando. Pero puedo decirte: de nada nos sirve predicar todos los días y venir a la congre, pero si no sanamos aquí,
de nada nos sirve. Solo estamos perdiendo el tiempo en un domingo más. Y la amargura dicen que es momentánea, porque la amargura es como que, voy a hablar mal aquí. Y te sientes bien y luego ya se te pasó. Luego vas otra vez y... ¿Cómo estás haciendo tus domingos? ¿Realmente es un domingo de, te amo, Señor, y mañana estamos otra vez? ¿O va a ser bien? Hay una alabanza que le pedí a Irra si podíamos cantarla, que cada vez que la escucho me rompe en el corazón, porque literalmente dice: siempre que me mires, quiero que me veas con un fuego en el corazón, con lágrimas en mis ojos. Pero ¿cómo te ve Jesús? ¿Qué pasa si hoy viene Dios? ¿Te irías con Él? ¿Estás seguro? ¿Has sanado todo lo que has tenido que sanar con tu familia? ¿Has sanado tu infancia? ¿Has sanado tus traumas? ¿Has sanado el miedo? ¿Has sanado la amargura? ¿O cómo Dios te ve hoy día? ¿Cómo realmente te está viendo? ¿O solo vamos a la congre para aparentar una story ahí adorando, Señor? ¿O realmente cuando nos ve con un corazón conforme al de Él? Voy a empezar a orar, y cuando empiezo a orar quiero que te pongas a pensar realmente qué es lo que nos está costando dejar. ¿Qué es lo que el retrovisor que estamos viendo tanto atrás no nos deja avanzar a la meta? Y estamos acostumbrados a ver el pasado y tenemos miedo de avanzar. Señor, en el nombre de Jesús, papito, gracias, Señor, por darnos de verdad un día más de vida. Gracias porque nos das una oportunidad más de arrepentirnos. Nos das un día más de poder